Bueno. Recording in progress. Bueno, vamos a arrancar. ¿Alguna consulta de la clase anterior? Si no hay ninguna consulta, arrancamos. Si hay algún compañero que está para ingresar y no lo veo, me avisan, por favor. Bueno. Cuando estábamos hablando de resistencia en serie, la característica de la conexión en serie es que el inicio de la primera resistencia y el final de la última resistencia se conectaban en el circuito, y que el final de la primera se conectaba con el inicio de la segunda resistencia y así sucesivamente. Ahora, cuando tenemos resistencia asociada en paralelo, dos o más resistencias, la característica es que tienen un nodo al inicio, en donde se conectan todos los inicios de la resistencia, y un nodo al final, que se conectan todos los finales de la resistencia. En el gráfico acá van a ver el nodo A y el nodo B. El nodo A es donde se conectan todos los inicios de la resistencia, y el nodo B en donde se conectan todos los finales de la resistencia. La característica que tiene era, cuando veíamos resistencia en serie, decíamos que una de las características que tenía era que la intensidad que pasaba por el circuito pasaba por cada una de las resistencias y era igual, y que cada resistencia me producía una diferencia potencial entre los extremos de la resistencia. Entonces, que la sumatoria de las caídas de potencial de la resistencia era igual a la diferencia potencial aplicada al circuito. Ahora, cuando estamos trabajando en resistencia en paralelo, podemos decir que la diferencia potencial que se aplica a la resistencia son iguales, y que por cada resistencia va a haber una circulación de corriente. La intensidad o la intensidad total que pasa por el circuito es igual a la sumatoria de las intensidades que pasa por cada una de las resistencias. Es como la inversa de lo que habíamos visto en resistencia en serie. Entonces la diferencia potencial es igual en todas las resistencias que están conectadas en paralelo, y que la intensidad que pasa por el circuito es igual a la suma de intensidades que pasa por cada una de las resistencias. Entonces,
Y podemos llegar a asociar o podemos llegar a determinar el valor de la resistencia utilizando esta fórmula que vemos acá, que es 1 sobre R es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Perdón, me pasé. ¿Está? Entonces, nosotros podemos llegar a determinar el valor de intensidad, el valor de la diferencia potencial o el valor de resistencia que tiene un circuito. Acá yo le mostré, dije, bueno, tengo el nodo A y el nodo B. Yo puedo hallar un equivalente a esta resistencia 1, 2, 3. En el segundo gráfico aparece el nodo A en un punto, el nodo B en otro punto, y la resistencia que aparece acá es la resistencia equivalente a las 3 resistencias anteriores. ¿Está? Entonces, la forma de resolver esto, una de las formas de resolver es cuando tengo más de dos resistencias en paralelo, la fórmula que podemos ocupar es la que está acá arriba. 1 sobre R es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Esa es una de las fórmulas para poder hallar el valor de la resistencia total que tiene el circuito. Ahora bien, podemos agrupar a dos resistencias en paralelo para simplificar la fórmula general y hacer una fórmula simplificada. En este caso aplicamos nuevamente la fórmula que antes teníamos, y acá podemos demostrar de que lo podemos hacer más fácil. Pero esto se va aplicando de a dos resistencias en paralelo. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo 3 resistencias en paralelo, como en el caso anterior acá, donde tenemos resistencia 1, 2 y 3, podemos agrupar la resistencia 1, 2, sacar un valor y posteriormente agrupar el valor de la resistencia 1, 2 con la 3. ¿Lo podemos hacer? Sí. Entonces por ahí ocupamos esta fórmula que es menos compleja, y esta fórmula es analizando dos resistencias, la resistencia total, la resistencia equivalente, es igual a R1 por R2 dividido R1 más R2. Entonces acá cuando las resistencias se agrupan en paralelo, las tensiones a las que están sometidas las resistencias son iguales y las intensidades que llegan a la resistencia se bifurcan y parte de la intensidad total pasa por cada una de las resistencias que hay en el circuito. ¿Se entendió hasta acá? Bueno, perfecto. Entonces acá vamos a hacer un cálculo. ¿Está? Acá traje dos resistencias. Podemos usar el valor, vamos a usar los dos valores. Le pido que ustedes saquen 1 sobre R total es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Hallen el valor. Y después lo hallan de la otra forma. R total es igual a R1 por R2 dividido R1 más R2. ¿Estamos? ¿Qué valor le da
sacando de esa forma. ¿Pudieron sacar un dato? ¿Qué valor les dio? Vamos a resolver con la fórmula original. 1 sobre R es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Entonces, el valor que yo voy a hacer es R1 sobre R total va a ser igual a 1 sobre 5. Está 1 sobre 5, me da 0,2 más 1 sobre R15 más 1 sobre 15. Me da 1 sobre 15. Me da 0,06666. Yo sumo 0,2 más 0,06666. Me da el valor de 0,26666. ¿Está claro? Ahora, divido 1 por ese valor, o la otra que puedo hacer es elevarle a la menos 1. ¿Está? Y ahí 1 dividido 0,666666. ¿Está? Ahí me va a dar el valor de 3,75 ohm. Eso haciendo por esta fórmula que está acá. ¿Estamos? Profe, ahora, perdón sí, que lo corte. Para los compañeros y compañeras está el link de asistencia ahí en el chat. listo, gracias, Carlos. Entonces, utilizando esta fórmula, me dice que 1 sobre R total es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2, y la fórmula me da que es 1 sobre 5 más 1 sobre 15, me da 0,2666666 y sigue. Cuando yo divido 1 dividido 0,26666, me da el valor de 3,75. ¿Está claro? Entonces, esa es la forma que yo puedo resolver esto. Ahora bien, la fórmula simplificada me dice que yo puedo resolver con 2 resistencias y digo, entonces digo R1 por R2 más R1 sobre R2. Esto significa que 15, 5 por 15 me da 75, dividido, dividido R1 más R1 más R2,
5 más 15 me da 20. ¿Está? Entonces 75 dividido 20 me da 3,75 ohm. Entonces de cualquiera de las dos fórmulas que yo haga, el resultado va a ser exactamente lo mismo. Ahora, cuando yo determino el valor que en este caso es 3,75 ohm, ahí hallo el valor de la intensidad de corriente de este circuito. Entonces el total va a ser, podemos hallar de dos formas esto. Podemos hallar el valor de intensidad por cada una de las resistencias, porque ya tenemos la diferencia potencial aplicada, o la otra es, y después una vez que hallamos el valor de la intensidad total, perdón, el valor de intensidad que pasa por la resistencia 1 y por la resistencia 2, sumamos y nos va a dar el valor de la resistencia total. O la otra es hallar el valor de la intensidad total utilizando la diferencia potencial que está aplicada al circuito y la resistencia equivalente que hallamos en este caso de la resistencia 1 y 2, que nos dio 3,75 ohm. Por eso podemos hallar de cualquiera de las dos fórmulas. Vamos a hallar en forma de ver la intensidad de corriente que pasa por cada una de las resistencias, y nos va a quedar que la intensidad va a ser igual a la tensión aplicada a la resistencia dividido el valor de la resistencia. Entonces, la intensidad que va a pasar por la resistencia 1 va a ser igual a la diferencia potencial aplicada a la resistencia 1, que en este caso es 10 volt, dividido 5 ohm. Disculpe, profe, ¿la puede repetir a la A la fórmula fórmula, cómo es? Sí. listo. Vamos a lo siguiente. Me voy a... Esperamos un ratito, que estoy ingresando un colega. Ahí está. Vamos a... Cuando estábamos viendo... A ver, me parece que acá estábamos... para que se acuerden... Acá. ¿Está? Vamos a esa fórmula en donde decíamos, yo quiero hallar el valor de la resistencia. Sería en el cuadrito del círculo chiquito rojo, la esquina que está la esquina abajo hacia la izquierda, que aparece R, y me dice que R es igual a el círculo verde grande, que me dice que es la diferencia potencial dividido en la intensidad corriente. Perdón, la intensidad corriente teníamos que averiguar. Entonces vamos a el triangulito que está en la parte superior, inferior a la parte derecha, que dice intensidad, y en la parte más grande del círculo, que está en amarillo, para averiguar la intensidad, la relación es la tensión dividido la resistencia. Decile de último. ¿Estamos? Hola. Sí, profe. ¿Pueden apagar su micrófono? Perdón, profe, ¿era la intensidad dividido la resistencia? No, para hallar la intensidad es igual a la tensión dividida la resistencia. Ahí está, eso. ¿Está claro? Bueno, vamos ahora al ejercicio que estábamos haciendo. Acá. Entonces tengo la diferencia potencial, es 10 volt, dividido 5 ohm. ¿Ahí qué valor voy a tener? En la resistencia 1. 2. Va a haber una circulación de corriente de 2 amperes. Ahora voy a la resistencia 2. Estoy aplicando una tensión de 10 volt y lo divido por la resistencia 2, que es 15 ohm. ¿Qué valor me da? ¿10 dividido 15, cuánto me da?
0,6. 0,6. Perfecto, entonces. Sí, 0,66, sí. 0,666 está. Entonces, ahí Que tengo va a que ser sumar. periódico. Ahí tengo que sumar. Porque dijimos que la intensidad total es igual a la sumatoria de las intensidades que pasa por cada uno de la resistencia. Entonces tengo 2 más 0,6666. Me da que la intensidad de corriente que pasa por el circuito es igual a 2,66666. Eso lo sacamos por la intensidad, hallando el valor de la intensidad que pasa por cada una de las resistencias. Ahora bien, vamos a hallar de la otra fórmula. Dijimos que el valor de la resistencia equivalente era igual a 3,75 ohm. Entonces, vamos a hacer que la intensidad total que pasa por el circuito va a ser igual a la diferencia de potencial aplicada al circuito dividida a la resistencia equivalente de todo el circuito. Entonces acá sería 10 dividido 3,75. ¿Está? ¿Qué valor le dio ahí? ¿2,6 puede ser, profe? Lo mismo. El mismo, profe. Perfecto, le va a dar 2,6666. ¿Está? Entonces vemos que en realidad, sacando por donde sacamos los datos, mientras que nos manejemos con valores que son reales, que están bien sacados, saquemos por donde saquemos el tema de intensidad, siempre nos va a dar el mismo valor. Sacamos por la intensidad que pasa por cada una de las resistencias, nos dio 2,6666, y después sacamos la intensidad con el valor de la resistencia equivalente y nos dio 2,666666. ¿Está claro? Profe, ¿de dónde sacó el 3,75? ¿Quién está? ¿Maximiliano? Sí, no entendí esa parte. A ver, para. No sé cómo introducirte acá en el gráfico, introducirte algo. Déjame ver si puedo anotar, a ver. ¿Está? Acá. Dijimos que... soy bastante... No. Voy a poner texto. Donde dijimos que R total era igual, no, déjame busco el igual, no lo estoy encontrando al igual porque tengo... ¿No está con la tecla 0? ¿Cómo? Lo que pasa es que tengo este teclado en inglés, ahí está. Esta R total es igual a... Una de las fórmulas dijimos, R1 por R2 dividido R1 más R2. ¿Está claro? Saca esa fórmula. Sí, profe, ahí medio. Perfecto, esa era una. ¿Está? Después probamos la otra, que me dice que 1, vamos a hacer así,
1 5 y este es igual a, acá voy a poner 1 más 1. Y esto era R, perdón, R total, R1, R2. Habíamos visto de que esto era, a ver si lo puedo subrayar. Bueno, ahí tengo que hacer el dividido, ¿no? Trazarle la raya, que no sé cómo trazarle. Pero ahí estaría, no sé cómo ponerle la raya Se ahí. entiende, profe, igual. ¿Está? Queda como Bueno, fracción. exacto. Voy a probar con el ratón, a ver. A ver si puedo hacerlo ahí. Sería ahí. No, no puedo. Bueno, estamos, pero es dividido, es fraccionado. ¿Estamos ahí? Entonces, de cualquiera, me estoy refiriendo, de cualquiera de la fórmula que vos lo haga, te va a dar el mismo valor. Había el primer, vamos al primer cálculo. R1, no tenemos que recordar, R1 es valor 5, R2 valor 15. Y entonces el primero es R5 por 15 me da 75, si mal no recuerdo. Y después, dividido 5 más 15, 20. 75 dividido 20. Entonces 75 dividido 20 me da 3,75. Ese de una forma. Ahora, de la otra forma, que digo R1, 1 dividido R1, me da 1 dividido 5, me da 0,2. Más 1 dividido 15 me da 0,0666666. Cuando yo sumo con el resultado anterior de 1 dividido R1, el total es igual a 0,26666666. Cuando yo hago la inversa, divido 1 dividido este valor, está 0,26666666. Me encuentro con que el valor es igual a 3,75. Así que de cualquiera de las dos formas que yo hago, el valor de la resistencia va a ser igual. ¿Se entendió, Maximiliano? Sí, profe, gracias. Listo. El tema ahora, ¿cómo saco esta? Está porque yo no manejo... Ay. ¿Alguien me puede orientar de cómo saco lo que escribí acá? Para que no me siga apareciendo. Discúlpenme, no soy muy ducho en esto. Ahí donde puso usted para escribir, profe, tiene que ser como una gomita, seguro. O un Acá dice lineal. anotar. Acá aparece borrador. Y ahí voy a ver si borro. No, sigue escribiendo. No tiene que ser ese. Borrador. Ahí Si está. no, con el Ahí está, sí, cursor, ahí está. Ahí con el está, cursor listo. ahí está. Muchas gracias. Bueno, entonces de cualquiera de los dos lados que sacamos, el valor de la resistencia total del circuito nos dio 3,75. Entonces después hallamos el valor de la intensidad. Podemos hallar, lo primero que hicimos era hallar el valor de la intensidad de cada una de las resistencias y después sumarlo. Eso hicimos la primera vez, que dijimos que era igual a la intensidad que pasaba por la resistencia 1 era 10, la diferencia potencial dividida la resistencia 1.
10 dividido 5, nos dio 2. Y después dijimos la diferencia potencial aplicada a la resistencia 2 dividió la resistencia 2, que fue 10 dividido 15, y nos dio 0,66666. Cuando sumamos los dos valores nos da 2,666666. Ahora bien, podemos hallarlo de la otra forma, ya con el valor de la resistencia equivalente, que nos dio 3,75. Entonces, el valor total de la intensidad va a ser igual a la diferencia potencial aplicada al circuito dividido la resistencia equivalente total, que es 10 dividido 3,75. Y si hacemos ese cálculo, nos da 2,666666. En definitiva, no importa por dónde empecemos los cálculos, pero cuando nos encontramos con los cálculos cruzados que hicimos de una forma o de la otra forma, el valor va a ser igual. Si no nos da valor igual es porque en algún momento, en algún lugar tenemos un error, y que eso nos hizo variar el valor final. ¿Estamos? ¿Se entendió hasta acá? Sí, profe. Sí, Listo. profe. Entonces yo le traje acá para que hagamos un ejercicio. Le doy unos minutitos. Piénsenlo bien. Lo resuelven. Y le doy 10 minutos. Y vuelvo a decir, piénsenlo bien cómo resolverlo. ¿Estamos? Ok. Yo estoy acá para cualquier consulta. Premio. Y mientras ninguno caiga en cana y le revisen el teléfono a fondo, amigo, creo que estamos todos seguros. Está todo 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0. ¡No!
Lo elimina. No sé, Nico se persiguió, boludo. Anda en cosa media rara el chabón y se persiguió, boludo. El de Traffic. No sé, Nico se persiguió, boludo. Anda en cosa media rara el chabón y se persiguió, boludo. El de Traffic. Yo por las dudas dejé ese mensaje por si algún día investiguen en el grupo van a ver que yo no pertenezco a las cosas ilícitas que se estén llevando a cabo por el medio este de comunicación. Bueno, ¿pudieron resolver este tema? Yo lo intenté, profe. La resistencia, el valor de la resistencia equivalente es igual a 30, profe. ¿De cuál? ¿La ¿De del cuál de primero? los dos ejercicios? La primera, 30, no. ¿no? No. Para que, Es 0,91. yo le voy a orientar un poquito.
Cuando vamos a trabajar en resistencia en serie, siempre el valor de la resultante va a ser mayor a el valor de la resistencia mayor que está en el circuito. Cuando estamos trabajando con resistencia en paralelo, la resistencia resultante va a ser menor al menor valor que hay en una resistencia en ese circuito. En este caso, en el primer ejercicio, que tenemos 3 resistencias de 10, 5 y 15 ohm, el menor valor de la resistencia de las 3 es de 5 ohm. Entonces, el valor de la resultante tiene que ser menor a 5. En el caso del segundo ejercicio, tengo 3 resistencias de 5, 20 y 10 ohm. El menor es 10. Bueno, el resultante tiene que ser menor a 10. Entonces vamos a hallar. Hubiera dejado, la fórmula, en donde acá vamos a hacerlo de vuelta con el texto. Profe, yo saqué la intensidad. Ah, perdón, vamos a hallar el valor de la resistencia después de la intensidad. O también, el valor de la intensidad sería La primera me dio 2,73. 2,73. 2,73. A mí me dio eso en resistencia, me dio. No. 2,73 ohms. Vos me estás hablando en la figura 1. Sí, profe. Sí. Perfecto. El tema es que vos vas a tener, ahí sería, mira, vamos al cálculo. Sería que la intensidad, así, la intensidad sería igual a la tensión dividido la resistencia. Ah, no, Sí. sí. ¿Está? Entonces, ahí digo, en la resistencia, en la intensidad 1, sería igual a 10 dividido, no 10, no, 5, que es la diferencia potencial, dividido 10. ¿Está? Ahí me va a dar, ¿qué valor me da ahí? 0,5. 0,5. Perfecto, listo. Ahí es igual 0,5. Vamos al otro. Profe, Sí, del 1 puede ser que la resistencia equivalente sea 0,36. esperamos un ratito porque todavía no saqué. Vamos a sacar este valor de intensidad y después sacamos el valor de resistencia. Entonces acá, la intensidad que va a pasar por el circuito, por la resistencia 2, sería 5 volt dividido 5 ohm, me da 1. Y la intensidad por la resistencia 3 va a ser igual a 5 0,33. dividido 15. ¿Cuánto me da? 0,33. 0,333. Sí, 33 pedidos, sí. 3 Y pedidos. ahí sí sumo y 1 más y 2 más y 3. Esto va a ser igual a 0,5 más 1 más 0,33. Da Esto va a ser igual a 1,83. 1,8333. ¿Está?
Sí, ¿Se entendió ahí? Entonces, la intensidad que pasa por el circuito 1 total, pasan por la resistencia 1, 0,5 amper, por la resistencia 2, 1 amper, por la resistencia 3, 0,3333 amper. Total me da 1,8333. ¿Estamos bien hasta ahí? sí. Sí. Bueno, ahora vamos a hallar el valor de la resistencia. Perfecto, entonces decimos que La puta yo le madre. dije, o podemos agrupar de a dos para hacer, pero tenemos que hacer dos pasos ahí, agrupar la 1 y la 2 y después la equivalente 1, 2 con la 3. O hacemos todo de una sola vez. Como habíamos planteado una sola vez, 1 dividido R total es igual a 1 dividido R1 más 1 dividido R2 más 1 dividido R3. Si hacemos así, 1 dividido 10, ¿cuánto le da? 0,1. ¡Exacto! ¿Puede ser? ¡Yeah! Sí, profe. Perfecto. Ahora tengo 1 La puta dividido 5. Me va a dar 0,2. Creo que me va así. Sí. Sí. 0,2 más 1 dividido 15. Me va a dar 66. 0,066. 0,0, perdón. 0,06666. ¿Está? Esto va a ser igual a... Esto va a ser igual a... Tengo que sumar. Me va a dar 0, Yo la mano sin te pierdes en el camino. 1, 2, no, perdón, 0,366, pero se me fue. 2,666,6. Ahí está. ¿Está claro? ¿Estamos hasta ahí? Ahora hacemos la inversa. 1. Profe, ¿por qué me dio Sí. 26? A mí me dio 36. Ah, perdón, tenés razón, es 36. Sí, me equivoqué. 3, ahí está. Ahora divido 1 dividido 0,36666. ¿Cuánto le da ahí? 2,72, 73 ohms. Perfecto, entonces la resistencia total es igual a 2,76. ¿Así es? 72. 73. 73 A le mí puse me. yo. Yo igual, 73. 73. Porque uso 73. Sí. uso Perfecto. Ohms. Fíjense ahí, yo ya le dije de entrada que el valor de la resultante, de la resistencia resultante, equivalente, final, total, como quieran llamarlo, tenía que ser un valor que sea menor al menor de la resistencia que interviene en el circuito. Entonces, ¿cuál es la resistencia menor? Es la de 5 ohm. Entonces, el valor me dio 2,75, me dio menos de la resistencia más pequeña. ¿Está claro? Ahora bien, de esta forma hallamos el valor de la resistencia total. Ahora vamos a hallar el valor de la intensidad.
Hoy habíamos visto que era así. La intensidad era igual a la diferencia potencial aplicada al circuito dividido la resistencia total. En este caso es 5 volt dividido 2,73. 2,73. Está perfecto. 2,73. ¿Qué valor les dio ahí? A ver, 5. 1,83. 5 dividido 2,73. Me dio 1,83. Cuando sacamos de la otra forma, nos dio el mismo valor. Sí. ¿Está? Nos dio 1,83. ¿Se acuerdan? Sí. Sí, profe. Perfecto. Entonces, de cualquiera de las dos formas que yo estoy haciendo, el valor final tiene que ser igual. Porque yo no cambio nada cuando trabajo o de una forma o de la otra forma. Ahora le dejo que hagan solo el segundo ejercicio. A ver si van agarrando la mano. ¿Está? Me avisan cualquier cosa nomás. Yo estoy acá. Que fue tu casa con una cosa que muy bien me fui. Me fui de la mona. Viene mía.
Profe. Sí, por favor. Un poco más mejor. Lean bien. ¿Pudieron resolver el segundo ejercicio? Sí, Supongo que sí, profe, no estoy segura. Perfecto, arranquemos entonces. ¿El resto también lo puedo hacer? Sí, Sí. profe. Espero Listo. que me haya salido bien. ¿Por dónde arrancamos? ¿Por la intensidad o por la resistencia total? Vamos a ver qué valor de resistencia total les dio. ¿Eh? 5,88, profe. 5,88, profe. 5,81. ¿A todos les dio el mismo valor? 88. Sí, 88. 88, profe. 88, perfecto. 88. Bueno, ¿y cuánto le dio de intensidad de corriente? Eh, 17. 17. 17 ohm, perdón, 17 amperes. Intensidad.
17, 10 más 12 más 5, 17. ¿Está? ¿Se entendió hasta acá? Sí, profe. Perfecto. Entonces, bueno, acá hay otro ejercicio. Acá hay otro ejercicio. Está. Y acá también hay. Si este ejercicio le dejo para que ustedes hagan. Ahora voy a abrir otro. Ese me olvidé de cargar. Espérenme un ratito. Después lo cargo al aula. Y ahora el otro punto es resistencias mixtas. ¿Mm? Entonces, ¿qué es lo que dice? ¿Para qué sirve esto, trabajar con resistencia mixta? Porque vamos a encontrarnos con que en los circuitos, perdón, no, acá, pero no puedo, discúlpeme, no puedo buscarla para hacer la presentación. Ahí está. Ahí está. Presentación desde el principio. Bueno. Entonces acá vamos a empezar a jugar con toda la resistencia con el cual nos encontramos. Y acá hay que pensar, no hay una regla específica de cómo resolver. Lo que hay que ver es cómo está para empezar a resolver de lo menos complejo a lo más complejo. ¿Está? Entonces acá tengo resistencia mixta. Entonces, yo voy a tener ahora... Esta, por ejemplo, es un sistema de resistencia mixta, en donde tengo que sale desde el circuito, se conecta una resistencia, al inicio de la resistencia, y al final esa resistencia llega hasta un nodo, en donde de ese nodo se conectan después dos resistencias más. Entonces, después otra vez, la característica que era de la resistencia en paralelo era que los principios o los inicios de la resistencia, el principio de la resistencia se unía en un nodo y los finales de la resistencia se unían en otro nodo. Entonces, cada vez que hay un nodo, vamos a estar hablando de que hay un sistema de resistencia en paralelo. Entonces acá tengo que empezar a resolverlo de la forma más fácil que haya. En este caso, lo más sencillo, yo puedo decir que la resistencia 1 está en serie con la resistencia 2, pero que también está en serie con la resistencia 3. ¿Cómo resuelvo eso? Eso es medio engorroso, medio complicado. Pero lo que sí tengo determinado es que la resistencia 2 y la resistencia 3 están en paralelo, listo. Entonces lo mejor es resolver una resistencia equivalente 2 y 3. ¿Está? Entonces empezamos a resolverlo de esa forma. La resistencia equivalente 2 y 3. Una vez que resolvamos la resistencia 2 y 3, voy a tener una resistencia equivalente, y esa resistencia equivalente va a quedar que está en serie con la resistencia 2, así. ¿Está claro? Entonces, acá digo que la resistencia total que yo tengo, en este caso estamos hablando de 2K, cuando estábamos hablando de los valores múltiplos y submúltiplos, el K me representa kilo. ¿Estamos? Entonces digo que la resistencia 1 es 2 kilo ohm, la resistencia 2 es 12 kilo ohm, la resistencia 3 6 kilo ohm. Que es lo mismo decir 2000 ohm, 12.000 ohm o 6.000 ohm. Exactamente lo mismo. Entonces yo acá
hallo a través de la fórmula para determinar el valor de la resistencia en paralelo, determiné de que era, en el ejercicio anterior teníamos R2, R1, 2K ohm, R2, 12K ohm, y R3, 6K ohm. Cuando hago la fórmula que está ahí, que es, esta es la sacamos R2 por R3 dividido R2 más R3, el valor que sacamos como resistencia equivalente 2,3 me da 4K ohm, 4000 ohm. ¿Estamos hasta acá? Entonces, a mí me permite decir que ahora yo miro y digo, está la resistencia 1, que está en serie con la resistencia equivalente 2,3. Entonces ahora lo resuelvo como una resistencia equivalente, perdón, como una resistencia conectada en serie. Y ahí voy a obtener el valor final. ¿Cómo se resuelve la resistencia en serie? Era sumando. En este caso sumamos la resistencia 1, que era 2 kilo ohm, más la resistencia equivalente 2,3, que era 4 kilo ohm. Pudimos determinar entonces que la resistencia total es la sumatoria de 2 kilo ohm más 4 kilo ohm, me da que la resistencia total es 6 kilo ohm. Entonces me queda así el gráfico, así la resolución. Y yo ahí empiezo a resolver como que fuera una sola resistencia. Entonces puedo resolver, bueno, tengo la diferencia potencial al cual está aplicada esa resistencia equivalente total de 6 kilo ohm, con una diferencia potencial de 12 volt. Entonces ahí puedo llegar a sacar el valor de la intensidad, así. Entonces el valor de la intensidad me da de que 12 sobre 6 kilo ohm me da 2 miliamperes. Ahora, yo quiero hallar el valor de la diferencia potencial que me va a generar cada una de las resistencias. ¿Por qué digo quiero hallar el valor de la diferencia potencial que me va a dar cada una de las resistencias? Porque así puedo llegar a hallar la intensidad que va a pasar por cada una de las resistencias. Entonces tengo que el valor de la diferencia potencial que me va a generar en la resistencia 1 va a ser igual a la resistencia 1 por la intensidad que pasa por la resistencia 1. Hasta ahí podemos hallar que era 2 kilo ohm por 2 miliamperes, me va a dar que 2 kilos por 2 mili me va a 4. Y la unidad de la diferencia potencial es el volt. Después yo tengo una diferencia potencial en las resistencias que están en paralelo. Pero yo de esa resistencia en paralelo hallé un valor equivalente. Y el valor equivalente a la resistencia paralela era 4 kilo ohm. Entonces, ahora digo, ¿cuál es la diferencia potencial en los extremos de la resistencia en paralelo? Va a ser igual a la resistencia equivalente, 2,3 que están en paralelo, por la intensidad de corriente total. Entonces va a ser 4 kilo ohm por 2 miliamperes. Entonces ahí saco kilo con mili y me queda 8 volt. ¿Está? Ahora bien, entonces podemos decir de que en el circuito que hallamos, dijimos que la intensidad de corriente, que va a ser, que es, digamos, de 2 miliamperes, cuando pasa por la resistencia 1 me va a generar una diferencia potencial de 4 volts, y que en la resistencia equivalente que está
de la resistencia que están en paralelo, la resistencia 2, 3, en los extremos de esas dos resistencias voy a tener una diferencia potencial de 8 volt. Entonces yo quiero hallar ahora el valor de la intensidad que pasa por la resistencia 2 y el valor de la intensidad que pasa por la resistencia 3. Entonces, acá me va a dar de que el valor de la intensidad va a ser igual a la diferencia potencial aplicada a la resistencia 2 dividido la resistencia 2. El valor de la diferencia potencial es de 8 volt dividido el valor de la resistencia, que es 12 kilo ohm. Me va a dar un valor de 0, este en realidad 0,6666 miliamperes. Después voy a hallar el valor de la resistencia, de la intensidad de la resistencia 3, que va a ser igual a la diferencia potencial aplicada al circuito, a la diferencia potencial aplicada a la resistencia 3, dividido la resistencia 3. El valor de diferencia potencial aplicada a la resistencia 3 era 8 volt, porque dijimos que en la resistencia en paralelo, las tensiones aplicadas a cada una de las resistencias eran iguales. Dividido 6 kilo ohm, que era el valor de la resistencia 3. 8 volt dividido 6 kilo ohm me da el valor de 3. En realidad es 3,3333 miliamperes. Si sumamos 0,66666 más 1,333333, el valor va a ser 1,9999, lo tomamos como 2, ¿está? Que es el valor que, voy para atrás, es el valor de 2 miliamperes que sacamos por cálculo. Entonces seguimos acá y voy a tener así que acá en los extremos voy a tener los 8 voltios, tanto en la resistencia 2, que va desde el nodo de inicio hasta el nodo final, tengo 8 volt ahí, entonces 8 volt está aplicada a la resistencia 2 y la intensidad me va a dar un aproximado de 0,66666 y que la tensión aplicada a la resistencia 3 es 8 volt y que la intensidad de corriente en la resistencia 3 me da aproximadamente 1,333333. ¿Está? ¿Qué podemos decir entonces? Que ingresan 2 miliamperes en este punto de bifurcación, de división. 1,33333 va por la resistencia 3 y 0,666 va por la resistencia 2. Cuando llegan al segundo punto, ahí se vuelven a unir otra vez la intensidad y se suma 1,333 más 0,6666 y es lo que sale y vuelve a la fuente el valor de 2 miliamperes. ¿Se entendió hasta acá? Profe, Entonces, mañana ¿cómo? usted va a dar esta clase a los chicos de la otra comisión. No, ahora en el tema que sigue, porque yo ayer no estuve con ustedes. Pero tu claro? micrófono está por ahí, hija. No sé dónde está el micrófono. ¿Pueden poner en silencio? Disculpe, profe, disculpe. No hay problema. Entonces, este tema lo doy ahora. Ahora mismo termino con usted y arranco en el otro curso con este. ¿Estamos?
Profe, Amén. Sí, Daniela. ¿esto está en el PDF? No, no, ¿Está este tengo que levantar, esto tengo que levantarlo ahora. Ah, ¿Está? bien. Gracias. Bueno, y acá le dejo, como en el otro PowerPoint le hice, creo que le dejé 4 prácticos, acá también acá están los valores agrupados, resistencia 1, 2, 3, está, los valores de la resistencia, la tensión aplicada a la resistencia, a cada una de las resistencias, y la intensidad de corriente que pasa por cada una de las resistencias. Pero acá le dejo un par de, por ejemplo, que está acá, yo quiero que lo vayan viendo, estos ya están bastante resueltos, pero le está diciendo cómo resolver, ¿está claro? Pero ya los últimos no están resueltos y lo tienen que resolver. Pero para darle una idea de cómo ir en forma sencilla resolviendo. Entonces acá, yo digo, tengo la resistencia 1, la resistencia 2, la resistencia 3, 4, 5 y 6. Entonces digo, ¿qué es lo más fácil que veo para resolver lo menos complejo? Digo, la resistencia 1 está en serie con la resistencia 5 y 6. Entonces no lo puedo hacer. ¿Está? Ahora bien, la resistencia 6, si continúo, la resistencia 5 está por un lado está en serie, en serie con la resistencia 1 y 6. Después sigo la resistencia 6, está en serie con la resistencia 3, 4. Y se me complica, no lo puedo resolver. Ahora bien, la resistencia 3, 4 están en paralelo. Perfecto, arranco por ahí, es lo más sencillo. Está entonces a la resistencia 6, 3, 4 lo llamo resistencia 7 después, que es el segundo gráfico. Después digo, bueno, ¿cómo sigo resolviendo? La resistencia 3, 4 estaban en paralelo, lo resuelvo. Ahora, después, ¿cómo sigo? Fíjense que la resistencia 6, 7 están en serie, es lo más fácil para resolver. Entonces resuelvo la resistencia 6, 7, que lo llamo resistencia 8. Después analizo otra vez qué es mejor o cuál es lo más rápido para resolver. Y otra vez me encuentro con que la resistencia 1 está en serie con la 5 y con la 8. Y lo mismo que la resistencia 2 está en serie con la 5 y con la 8. Pero entre la resistencia 5 y la resistencia 8 están en paralelo. Listo, resuelvo eso. Entonces ahí ya tengo resuelto eso y tengo como que es la resistencia 9. Que en realidad la resistencia 9 es la resistencia equivalente 2, 3, 4, 6 y 6. ¿Está? Profe, Sí. tengo una consulta. En el segundo gráfico, la resistencia 5 con la 7 también estarían en paralelo. O sea, si yo la quiero resolver, ¿podría o no se puede? No, ¿por qué? Porque, ¿sabe por qué? Porque está en paralelo con la 7, pero está en paralelo también con la 6. Ah, bien. ¿Está? Entonces, lo más fácil es aquel que es la 6 y la 7, que están en serie, entre los dos. Listo, lo resuelvo por ahí. Ah, bien. Profe, una consulta. Sí. ¿Usted podrá subir la grabación de esta clase al campus para que nos podamos guiar mejor para hacer los ejercicios? Sí, termino y subo todo, me estoy olvidando nomás, pero subo todos los videos desde el primer día de clase. Listo. El Sí, tema es lo profe, siguiente. por lo menos esta. Sí, yo el martes termino a las 6 menos cuarto de dar clase en la escuela, a las 7 menos cuarto, y vengo a casa y por eso hoy tardé, creo que entré 19, un minuto, pero es por eso, el martes es medio complicado para mí y me olvidé de subirlo, pero ahora lo subo. Cuando termine con el otro grupo, cerca de las 11 por ahí, lo subo.
Entonces ahí tengo para resolver las 6 y las 7, que están en serie, y formo la resistencia 8. Ahí me doy cuenta que sí, que la resistencia 5 está en paralela con la resistencia 8 nada más. Entonces resuelvo y hago la resistencia 9. Y ahí ya me queda que la resistencia 1 con la resistencia 9 con la resistencia 2 están en serie. ¿Y lo puedo resolver? Sí. Y ahí hago como la resistencia total. ¿Está claro? Entonces tengo que ir mirando bien si arranco resolviendo resistencia en serie o resistencia en paralelo. ¿Está? Pero fíjese acá le doy un trabajito. ¿Está? Miren cómo está, vean cómo se puede resolver mejor. Si ya de una forma le cuesta resolver, de la otra forma va a ser más fácil. ¿Estamos? Ahí le dejé uno, acá le dejo otro, acá le dejo otro, acá le dejo otro, acá le dejo también unos cuantitos. Este ya está. También tomen como guía de referencia de resolución de problemas. Está. Y ahí terminamos. Entonces, esos dos les dejo. De acá tienen 5 ejercicios. Del anterior que terminamos del paralelo tienen 4. Así que ahí tienen para resolver. ¿Alguna consulta hasta acá? No, profe, no subí. Uy, Le perdón. entregamos. Sí, perdón. Sí, iba a preguntarle lo mismo. Mándenme, le voy a habilitar una para la entrega de trabajo, mándenme ahí. Bueno, profe, listo. ¿Alguna duda hasta acá? No, repasar nomás lo que dio hoy, así más fácil. Perfecto. Vamos a cortar acá para no entrar en otro tema medio confuso, porque se van a empezar a confundir con esto. ¿Estamos? Listo, profe. Listo, Gracias. profe. Listo. Lo No único se que olvide le pido el subirlo. video, profe. Sí, no hay olvide. problema. Ya cuando termine con el otro grupo lo subo. Dele, si no lo vamos a Bueno, bombardear por WhatsApp, una profe. pregunta. No hay problema, Ah, Sol. dele, ¿Está? nos vemos. Listo. Gracias. Profe, Nos vemos, hasta luego. Sí, Ignacio. ¿Vamos a hacer circuitos con conexiones estrella-triángulo? Si querés lo vemos. ¿Está? No, yo pregunto porque el último que mostró era parecido, por eso. Era parecido, sí, porque en realidad está hablando de la resistencia interna de los motores. ¿Está claro? Y la resistencia interna de los motores en un circuito trifásico están en paralelo. Depende de la conexión. Si vas a hacer en forma de triángulo o en forma estrella. ¿Está? Entonces, sí, lo vamos a mencionar. Pero Okay. lo vamos a mencionar nada más, para que entiendan qué son las conexiones. Bueno, profe. ¿Listo? Listo, profe. Hasta luego, Nos buenas estamos noches. viendo, hasta luego. Bueno, profe, buenas noches. Buenas noches. Buen fin de. Igualmente, hasta luego. Buenas noches. Nos vemos.